Buenas tardes Juana, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Nos acompaña Manuel Socias. Manuel es legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente de Todos y ha presentado un proyecto de ley muy interesante que tiene que ver con eh, aprovechar, ¿no?, un montón de construcciones y de oficinas, etcétera, que están en el microcentro para que se conviertan en un plan, digamos, de viviendas de alquiler para jóvenes y para sectores de clase media, para hacer recuperar el barrio y a la vez, bueno, dar una solución a un problema grave, muy grave de la ciudad, que es la falta de viviendas de alquiler. Así que bueno, buenas tardes Manuel, te queríamos preguntar un poco si esta es más o menos la idea del proyecto o si hay algo más interesante para puntualizar. Bueno, buenas tardes Pablo, buenas tardes Juana. Casi que me lo presentaste vos el proyecto, así que nada. Primero, a ver, la legislatura está en el microcentro, así que los que caminamos diariamente por el microcentro lo que vemos es un proceso bastante acelerado de degradación del microcentro. Y hace varios meses con un grupo grande de economistas, urbanistas, arquitectos, sociólogos, empezamos a trabajar en una propuesta una propuesta para frenar esa degradación y aprovechar esa crisis para reconvertir esa enorme cantidad de metros cuadrados disponibles en un barrio residencial de clase media, un nuevo barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Básicamente lo que uno registra cuando camina por el centro son restaurantes cerrados, bares cerrados, comercios a la calle cerrados, oficinas vacías, muy baja circulación de gente, y eso, además de impactar desde el punto de vista de su impacto económico y social, tiene un efecto urbano que es muy dañino para el tejido del entorno del microcentro. Y el microcentro, no nos olvidemos que además de ser una porción importante de la ciudad, es uno de los rostros de Argentina en el mundo, porque los turistas extranjeros también van a recorrer el microcentro de la ciudad y es un activo que nosotros tenemos que defender, o sea, tenemos que evitar su degradación. Básicamente lo que nosotros empezamos a trabajar y lo convertimos en un proyecto de ley que está ya ingresado en la legislatura por ser discutido en las comisiones y tratado en el recinto, es aprovechar esa enorme cantidad de infraestructura física disponible, porque en el microcentro nosotros tenemos edificios construidos, consolidados, con todo el tendido de servicios públicos, electricidad, gas, agua, telefonía, internet, aprovechar esa disponibilidad de infraestructura física vacía para reconvertirla en viviendas nuevas. Vos ahí decías, aprovechar la crisis para encontrar una solución a un problema habitacional. Bueno, básicamente la Ciudad de Buenos Aires tiene un problema habitacional de múltiples dimensiones. La más evidente es la de los sectores populares en las villas de la ciudad, que son 250.000 personas viviendo en villas y asentamientos de la ciudad. Población que se duplicó en los últimos 10 años en villas. Esa es la cara, si quieren, más dramática, o si quieren, la cara más dramática de la crisis habitacional que tiene la ciudad, pero un fenómeno que fue creciendo al calor de ese, que es un poco más invisible, pero que también es igualmente dramático, es el problema habitacional que sufren los sectores medios. El 35% de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires son hogares inquilinos, y en su enorme mayoría son hogares de clase media. En un mercado de alquileres totalmente desregulado, totalmente informal, la relación asimétrica entre propietarios e inquilinos hace muy vulnerable la situación de las familias que tienen que alquilar. Sin ir más lejos, en el último año, el aumento de los alquileres ronda el 60% en algunas zonas de la ciudad. Es decir, que nosotros tenemos una población, básicamente la enorme mayoría de la población de la Ciudad de Buenos Aires, desprotegida totalmente respecto de su situación habitacional. Lo que nosotros decimos es que acá tenemos una oportunidad para encontrar un principio de salida para esa crisis, porque en la reconversión del microcentro nosotros tenemos la posibilidad de introducir algo así, en el cálculo menos optimista que hacemos nosotros, en el lapso de 2 años podemos introducir algo así como 3.000 nuevas viviendas. Volumen que significaría la introducción de viviendas más importante de los últimos 20 años de la ciudad. Para que tengan una idea en orden de magnitud, la última gran iniciativa en materia de vivienda accesible del gobierno de la ciudad fue
el de Villa Olímpica, que se construyó en el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud, bueno, esos son 1000 viviendas. Bueno, esto sería 3 veces más eso, y sin la inversión de recursos públicos que supuso el barrio olímpico, porque acá estamos usando infraestructura ya existente, metros cuadrados construidos ya existentes, y ya con el tendido de servicios públicos, que es lo más costoso cuando uno tiene que desarrollar un barrio. Y aclaro una cosa que me parece interesante como para pensar y discutir. Nosotros estamos movilizando ahorro privado en forma de metros cuadrados. Es decir, nosotros no estamos construyendo vivienda pública. Nosotros estamos tomando infraestructura privada frente a una crisis y una incertidumbre total respecto de la posibilidad de cualquier propietario de esas oficinas de volver a alquilarlo en los próximos años, para reorientar ese ahorro privado en forma de metros cuadrados a un mercado de alquileres con nuevas características. Paro ahí para que podamos intercambiar como ustedes quieran, pero tiene más detalles y me gustaría poder conversarlo con ustedes. Con respecto a esto que hablabas de que el mercado de alquileres ahora es un mercado totalmente desregulado, informal, ¿cómo se aseguraría que en este plan esto no suceda de esta manera? O sea, ¿habría un régimen de alquiler diferente? Efectivamente, mira, hace un par de semanas el ministro de Hábitat y Desarrollo Territorial de la Nación, el ministro Ferraresi, ponía en números una situación bastante elocuente que tiene efectos bastante dramáticos. Nosotros tenemos una muy buena ley de alquileres, que es una ley bien orientada, bien intencionada, y el ministro decía, a mí me encanta la ley de alquileres, pero yo tengo registrados 180.000 contratos en la FIP, de un universo que se estima en alrededor de 2,5 millones. Es decir que hoy la situación de la registración del mercado de alquileres está alrededor del 10% del total de los alquileres que se estipula que existen. Este régimen que nosotros estamos proponiendo es puramente virtuoso desde ese punto de vista, porque las viviendas reconvertidas son viviendas que van a ser inmuebles cuya reconversión va a subsidiar el Estado, es decir, el crédito con la que se reconvierten oficinas en vivienda va a estar subsidiado por el Estado, es decir, el Estado va a tener plena conciencia de la existencia de esas nuevas unidades, y esas unidades tienen la obligación por el acompañamiento que reciben del Estado de estar registradas. Y al mismo tiempo se conforma un registro de interesados, de inquilinos interesados, y se empata tanto la vivienda nueva como el inquilino interesado, y ese contrato queda registrado en la autoridad de aplicación. Entonces, lo primero que nosotros tenemos es este es un mercado de alquileres totalmente formal y registrado. Primer beneficio para los inquilinos: si está formal y está registrado, tiene que cumplir la ley de alquileres. O sea, el primer acompañamiento del Estado para las familias inquilinas tiene que ver con que la ley se va a cumplir, porque no hay forma de evitar el cumplimiento de la ley si uno tiene el contrato registrado y formalizado. Segundo elemento de acompañamiento a los inquilinos: el fondo con el que nosotros vamos a subsidiar la reconversión de oficinas en vivienda también sirve como garantía de los alquileres. Es decir, frente a una situación de morosidad, el mismo fondo auxilia al inquilino para que no caiga en la morosidad. Y el tercer elemento, que es el elemento más sensible, que es el elemento del precio de ingreso del contrato. Nosotros estamos planteando que los contratos que están formalizados en el marco de este programa de reconversión de oficinas en vivienda no pueda superar el 80% del precio de una unidad similar en el mercado. Entonces vos vas a tener un mercado totalmente formal, que cumpla con la ley, que además tiene un fondo que forma parte de un esquema de garantía, y además vamos a tener un precio, un parámetro de precio para que sea efectivamente accesible para familias de clase media. O sea que lo primero que, para responder a tu pregunta, es, esto es un mercado que es totalmente formal y totalmente registrado. Bien. Mi primera pregunta es, ¿hay experiencias en otras ciudades? Porque este fenómeno de que los centros se vacíen por el teletrabajo y la falta de turismo es propio de la pandemia, supongo que debe estar ocurriendo en distintas ciudades, tanto de nuestro continente como de Europa e incluso de Asia. Entonces, ¿hay alguna experiencia, alguna ciudad que haya avanzado en algún tipo de propuesta similar o que tenga incorporada esta temática? Sí, tengo una mala noticia. No somos para nada originales con el proyecto. Esta es una discusión que se está dando en todo el mundo respecto de todos los microcentros. Y es más, en realidad la pandemia vino a acelerar una discusión que en el urbanismo ya estaba presente, que es qué hacer con los microcentros, porque todos los microcentros de las grandes ciudades del mundo
están concebidas en un paradigma de planificación urbana un tanto obsoleto, que básicamente es el de los usos exclusivos. Incluso antes de la pandemia, cuando uno recorría el centro por fuera de los horarios laborales, lo que percibía que era una zona relativamente abandonada, con muy poco movimiento, muy poca vitalidad, es decir, que después de las 6, 7 de la tarde el microcentro se apagaba. Bueno, eso es un fenómeno global de todos los microcentros, y es una discusión que el urbanismo viene dando hace muchos años. La oportunidad que nos da la pandemia es poner esa crisis frente a los ojos de una manera tan aguda que ya no se puede seguir postergando la discusión. Y esto efectivamente lo que ocurre en el mundo es que se aceleró la discusión sobre qué hacer con los microcentros, y el consenso, casi te diría global sobre el tema, es que hay que ir a avanzar hacia lo que se conoce como usos mixtos, que los microcentros tienen que combinar actividad residencial, actividad comercial, actividad de oficina, porque eso les permite al área urbana tener movimiento a lo largo de todo el día. Entonces, y durante el fin de semana, que era otro problema del microcentro. El microcentro durante los fines de semana también se apagaba. Entonces, cuando vos avanzás en un esquema de mixtura de usos, como se conoce en el urbanismo, tenés movimiento día, tarde, noche, fin de semana, día de semana, feriado, etc. Entonces, el simple hecho de cambiar el concepto de la planificación urbana va a revitalizar la zona. Pero hay otro elemento que tiene nuestro proyecto que tiene que ver, yo decía que el fideicomiso, este fondo, subsidia la reconversión de oficinas en vivienda. Al mismo tiempo acompaña a los inquilinos con las 3 herramientas que le mencionaba Juana, y además este mismo fondo tiene una política orientada a la erradicación y al sostenimiento de la actividad comercial, porque nosotros necesitamos, para que sea un barrio residencial, que ahí haya verdulerías, carnicerías, ferreterías, librerías, kioscos, es decir, todo el tejido comercial que requiere un barrio residencial convencional. Es decir, que nosotros tenemos que, primero, evitar que se sigan yendo los comercios que se están yendo en microcentro, es decir, premiar a los que se quedan y acompañar y ayudar a los que quieran venir a refundar el microcentro en un nuevo barrio residencial. Manuel, el tema de, por ejemplo, de la cantidad de estacionamientos que existen en el centro, que bueno, que también, merced a la cuestión del teletrabajo, que esto, digamos, ha llegado para instalarse, por lo menos en buena parte yo creo, tanto del sector público como del sector corporativo y aún financiero, que ha reducido la cantidad de gente que va presencialmente al centro, genera un montón de superficie que, bueno, nada, no sé, uno en la Ciudad de Buenos Aires y con esta gestión que tiene 14 años ya, cuando hay 1 metro cuadrado libre, uno teme. Hay que agarrarse fuerte, ¿no? Apenas aparece 1 metro cuadrado hay que agarrarse fuerte. Está contemplada esta cuestión de los garajes, etcétera. Mirá, nosotros tenemos la expectativa de que nuestro proyecto abra una discusión integral sobre qué hacer con el microcentro. Según conversaciones informales que nosotros fuimos teniendo con sectores del oficialismo, hay un consenso también incluso con ellos de que hay que frenar la degradación del microcentro, de que hay que ir hacia una residencialización del microcentro, de que la población objetivo tiene que ser los sectores medios. Ellos tienen un fetiche con el tema de que sea para residencias universitarias. Bueno, pero en todo caso es una discusión que se puede dar que no me asusta. Pero también en esa discusión que se va a abrir tiene que ver con los espacios verdes de cercanía. Porque el microcentro, si bien es cierto que está cerca de grandes espacios verdes, la Reserva Ecológica, los espacios verdes de Puerto Madero, Parque Lezama y otros grandes parques, también es cierto que no tiene espacios verdes de cercanía. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es que haya una política pública para que estos estacionamientos a cielo abierto que van a quedar obsoletos y van a quedar en desuso, puedan ser adquiridos por el Estado para hacer plazas, espacios verdes, lo que se llama espacios verdes de cercanía. Hay una oportunidad enorme porque también hay una crisis de rentabilidad del sector. Es decir, que no hay demanda para semejante cantidad de oferta, por lo que decías vos del fenómeno del teletrabajo, y aparte porque la población, probablemente la población que venga atraída por la propuesta de residencialización del microcentro, sea población de familias jóvenes que no tengan vehículo o que prescindan del vehículo en virtud de la conectividad privilegiada que tiene el microcentro. El microcentro tiene una virtud, que es la zona mejor conectada de la ciudad, por los subtes, por los colectivos, por las bicisendas, por las avenidas. Es decir, que es probable que muchas de las familias que vengan a vivir al microcentro o no tengan vehículo, porque son familias jóvenes, o prescindan del vehículo por la cantidad de conectividad de transporte público que hay. Entonces van a quedar ociosos
los estacionamientos a cielo abierto, y nosotros lo que estamos proponiendo es que haya una política para convertir parte de esa ociosidad en espacios verdes de cercanía. Creo, la verdad, les confieso que soy bastante optimista con la discusión parlamentaria que se viene. Pero bueno, como siempre dice, lo quiero ver en mesa, ¿no? Lo quiero ver en mesa. Eso te iba a preguntar, justo, ¿vos ves un consenso ahí posible en este plano? O sea, vos hubo una conversación con el oficialismo que te dio como esperanza en algún punto. Sí, mira, es tan evidente que algo hay que hacer con el microcentro, porque caminar por el microcentro, no sé si ustedes lo hacen habitualmente, la sensación es de una parte de la ciudad que está abandonada. La calle Florida y la calle Lavalle son dos desiertos, solo hay arbolitos. Arbolitos y no verdes, los que venden. No, y no de los que cambian moneda extranjera, no. Es tan evidente la crisis. El reclamo de los restaurantes, de los bares, de los comercios, es tan ensordecedor que hay un punto donde el gobierno de la ciudad sabe que algo tiene que hacer. Y sabe que lo que hay que hacer es revitalizar la zona. Y sabe que la forma de revitalizar la zona es dar cuenta de la enorme demanda que hay de viviendas para los sectores medios. Porque la ciudad de Buenos Aires no tiene un problema de construcción de viviendas. En la ciudad de Buenos Aires se construye mucha vivienda. El problema que se construye, hay una paradoja increíble, que se construye para sectores que no demandan vivienda. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es alinear, la crisis nos genera una oportunidad única, que es alinear intereses que en general no están alineados. Es el interés del propietario, que se enfrenta a una situación de incertidumbre total, porque el tipo o la tipa dueña de un inmueble probablemente tenga frente al horizonte una situación de no poder alquilar el inmueble a nadie, y tenemos la necesidad habitacional de los sectores medios. Bueno, nosotros estamos diciendo que la crisis permite acoplar esos dos intereses, alinear, hacer converger algo que habitualmente no está alineado. Pero acá hay si quiere, otra provocación de carácter ideológico. Nosotros tenemos que aceptar que la persona propietaria quiere hacer un negocio con su bien. Entonces hay que meterse en ese imaginario, en esa racionalidad, para pensar cuáles son las características del negocio que el propietario o la propietaria tiene respecto de su inmueble. Nosotros tenemos que ofrecerle una alternativa, una salida. La salida es un régimen de alquileres administrado que va a tener el inmueble alquilado durante 6 años. En la medida que mantengan el inmueble en ese régimen, nosotros le garantizamos que eso va a estar alquilado, que va a estar alquilado a precios razonables, que además va a tener exhibición, por ingresar el inmueble al programa, va a tener exhibición de ABL, exhibición de ingresos brutos, exhibición del impuesto al sello, y además va a tener un crédito subsidiado para reconvertir la oficina en vivienda, es decir, que nosotros vamos a valorizar su propiedad. Nosotros estamos generando una oportunidad de negocio. Por supuesto, no es un negocio igualmente atractivo que el negocio que que el propietario tenía en la prepandemia cuando alquilaba para una oficina. Ahora, ese negocio ya no existe más. O sea, el dilema no es el negocio anterior a la pandemia y el nuevo régimen. Es el nuevo régimen o la incertidumbre de tener ese inmueble abandonado. Pero nosotros estamos pensando el proyecto, y lo pensamos y lo conseguimos, sobre la base de esa racionalidad. El propietario o la propietaria tiene la expectativa de hacerle una renta anual a ese inmueble. Bueno, nosotros tenemos que hacer que ese negocio sea además socialmente útil, que es lo que nosotros entendemos que es atender la emergencia habitacional de las familias de clase media de la Ciudad de Buenos Aires. Dentro del proyecto está contemplado los edificios públicos. No me refiero a los emblemáticos, sino hay un montón de oficinas que pertenecen al Estado Nacional, al Estado de la ciudad. ¿Hay algún tipo de ejemplaridad con los edificios públicos de estas características? Mirá, eso es una discusión que dimos al interior de nuestro equipo. Amerita que esta discusión incorpore la discusión sobre los inmuebles públicos, no hay duda. Nosotros lo sacamos del proyecto porque nosotros queríamos acotarlo a lo del régimen de alquileres administrados, queríamos circunscribir casi como una declaración de principios que este régimen de alquileres tiene que estar administrado, tiene que tener criterios de equidad y de accesibilidad. Si introducíamos en la discusión sobre los inmuebles públicos, iba a desenfocar la discusión. Nosotros, por supuesto, en el marco de esa discusión, nosotros vamos a proponer también la reutilización de los inmuebles públicos ociosos, así como también vamos a discutir lo de los estacionamientos a cielo abierto, y así como hay que discutir otras cosas, porque no alcanza nuestro proyecto para reconvertir el microcentro. No alcanza nuestro proyecto para refundar el microcentro, ni
ni garantizar la existencia de un nuevo barrio. Lo que nosotros estamos proponiendo es, iniciemos una discusión, que es una discusión en el fondo, del rol del Estado en el desarrollo urbano. Nosotros creemos que el Estado tiene que tener un rol central, determinante en el desarrollo urbano. Librado al mercado, y no me quiero poner antimercado, quiero decir que librado al mercado se producen situaciones, como dicen los economistas, subóptimas. Porque lo que está pasando en el microcentro es producto del mercado. O sea, la enorme cantidad de edificios vacíos, los comercios cerrados, los restaurantes cerrados, los bares, tiene que ver con la lógica del mercado. Nosotros tenemos que poner al Estado en el centro de la planificación urbana para articular con el sector privado una nueva dinámica para la zona. ¿Entiendes? O sea, nosotros no estamos en contra de la iniciativa privada y no estamos en contra de los propietarios de oficinas. Nosotros estamos proponiendo construir un nuevo marco para que esa zona tenga una nueva vitalidad y que tenga otros criterios, otra vitalidad, otra dinámica. Te hago me parece que última pregunta. ¿Cómo es el tema con los negocios de cercanía que antes mencionabas? Porque el plan es principalmente para residencias particulares, pero ¿cómo funcionaría con la cuestión comercial? Mira, hay dos elementos. Nosotros estamos proponiendo que para los negocios que permanezcan o se radiquen en el microcentro haya una exhibición de por lo menos un año de ABL y de ingresos brutos. Es decir, que no paguen impuestos, básicamente. Y además hay una línea de crédito establecida para la readecuación de los locales. No es lo mismo tener un negocio hoy de electrónica en el microcentro que tener una carnicería, porque la carnicería necesita ventilación, asoleamiento, bueno, equipamiento frigorífico, etc. Así que nosotros estamos previendo que hay un montón de locales que van a tener que readecuarse para poder recibir esos comercios de cercanía habituales en un barrio como cualquier otro barrio residencial de la ciudad. Pero otra vez, es decir, nosotros tenemos que poner al Estado facilitando que la iniciativa privada vaya convergiendo hacia resolver un problema que es general, que es de la sociedad, y que no se puede resolver por la escala que tiene el problema, no se puede resolver solo desde el Estado, y tampoco se puede resolver solo del sector privado. Hay que encontrar las diagonales donde converjan las dos racionalidades, la pública y la privada. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Bueno, es un proyecto súper interesante y mucho más factible, ¿no?, de lo que uno imaginaba simplemente leyendo el proyecto. Así que bueno, te agradecemos mucho y bueno, estamos a disposición Ojalá funcione en la legislatura. Ojalá, y les agradezco el interés y obviamente quedo a disposición para cualquier otra conversación cuando ustedes dispongan.